Buenas, feliz día a todos. Y de nuevo vamos a compartir la buena nueva. La palabra de Dios que es alegría, la palabra de Dios que es transportadora de paz para aquellos corazones que la aceptan. Pues vamos a escuchar esta palabra de Dios para que nuestros corazones comiencen ya a aceptar esa palabra para comenzar a vivir esa paz que nos vino a traer Jesús cuando le dijo a sus apóstoles: la paz esté con ustedes. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios nos ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo los atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te recuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y el Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es el Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te recuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Dios Santo. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día vemos a Jesús en Cafarnaúm
fue a la sinagoga, era día sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y nos dice el Evangelio que los oyentes, los que le escuchaban, quedaban asombrados de sus palabras, pues él sí enseñaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas cuando enseñaban y quería hacer hincapié de alguna enseñanza, pues ellos citaba a un personaje para que esa enseñanza tuviera peso con ese personaje que ellos citaban. Jesús nunca necesitaba citar ningún personaje, porque él mismo era el peso de la palabra. Y vemos cómo Jesús también, lo veremos, cómo estaba por encima de la ley. Veremos a Jesús cambiando la ley. ¿Por qué? Porque Él está por encima de la ley. Cuando Jesús dice, ustedes habían escuchado que se decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo ahora le digo, ¿sí?, que hay que perdonar siempre, hay que perdonar 70 veces 7. Ahí vemos cómo Jesús corrige la ley, cambia la ley. ¿Por qué? Porque está por encima de la ley. Esa era la autoridad que veía los oyentes en Jesús. Tenía autoridad, hablaba con autoridad. No necesitaba citar a personajes para que su mensaje tuviera peso, porque él era la autoridad. Y cuando citaba a su Padre, a nuestro Padre Dios. ¿Y qué pasó? Nos dice que en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Por lo tanto, también el demonio, el diablo, va a las iglesias. También el diablo va a la iglesia a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del diablo en la iglesia? Robarle la palabra de Dios a los fieles que están ahí en la banca. ¿Y de qué manera se lo van a robar? Pues hará todo lo posible para que esos fieles que están sentados en la banca escuchando la misa, pues se distraigan, que su mente esté en otro sitio, que se duerma, que esté pendiente del teléfono, que esté pendiente de otras cosas, menos de lo más importante, de la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús cita la parábola del sembrador y nos dice, una semilla cayó a lo largo del camino, vino los pájaros y se la comieron, y luego le explicó qué significaba esa parábola. Cuando Jesús dijo esas palabras, y Jesús le dijo, pues, ¿qué significaba? Son aquellos que viene el diablo y le roba la palabra de Dios, se la roba. Pues también el demonio va a la iglesia a robar la palabra de Dios a los fieles, a los hijos de Dios. Y por eso muchos que van a la iglesia, como llegan, se van. Llegan con nada, se van con nada, porque ni supieron qué pasó, ni supieron de qué trató la palabra de Dios, tampoco supo de qué trató la predicación. Por lo tanto, el demonio le robó la palabra, y a eso va también el demonio a la iglesia, a robarle la palabra a los hijos de Dios que entraron con poco y salieron con nada. Pues bien, allí estaba, en esa sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Se puso a gritar, y el primero que conoció y reconoció a Jesús en la tierra fue el demonio. El demonio fue el primero que reconoció a Jesús y le dijo ese espíritu inmundo, gritando, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Ha venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres el Santo de Dios. Pues ahí el demonio estaba reconociendo quién era aquel que estaba delante de él. Era el Santo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el que nos vino a abrir las puertas del cielo, aquel a quien ustedes y yo tenemos que escuchar. Esas palabras, que es palabra de vida, y que no debemos dejar que el demonio nos la arrebate, nos la quite, porque eso es lo que quiere el demonio, arrebatar la palabra de Dios en nuestra vida, para que ustedes y yo vivamos una vida sin Él, una vida sin Dios. Pues bien, el demonio reconoció a Jesús, lo reconoció, pero el demonio, aunque reconoce a Jesús, que el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Mesías, Dios igual que el Padre,
no están en el cielo, siguen en el infierno. ¿Por qué? Porque reconocer no es igual que amarlo. Ellos reconocen a Jesús, pero no aman a Jesús, y por eso no están en el cielo, están en el infierno. Pues también nosotros debemos tener en cuenta esto. No basta decir yo creo en Jesús, reconozco a Jesús, tenemos que amar a Jesús. ¿Y de qué manera lo vamos a amar? Como Jesús nos enseña, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Así lo tenemos que amar. Amar a Jesús con toda nuestra fuerza. Que no haya un amor por encima de Él. Debe ser nuestro amor predilecto, nuestro amor preferencial, y debe ser en nuestra vida el amor sublime. Y de ahí, pues, están los otros amores que podemos tener en la vida, pero el amor que debemos tener por encima de todo es a Jesús. Porque, como le dije, no basta reconocerlo, sino tenemos que amarlo. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice Jesús: no todos los que digan Señor, Señor se salvarán. ¿Por qué? Porque reconocieron al Señor, pero no lo amarlo, no supieron amar a Jesús. Y en el cielo están los que amaron y los que seguirán amando a Jesús. Pues bien, para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo dos cosas. Primero, ¿no estamos dejando robar la palabra de Dios? ¿Nos la estamos dejando robar? No nos la podemos dejar robar, porque la palabra de Dios es lo más importante que nosotros tenemos que escuchar en esta vida. Y segundo, ¿a Jesús lo reconocemos o lo amamos? Dios quiera que ustedes y yo lo amemos, y lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra existencia y con todo nuestro ser. Vamos a finalizar en Mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Hasta mañana, Dios mediante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.